ustedes saben, es excelente poeta y uno de los periodistas culturales más brillantes que tenemos en la actualidad. Que enseguida aceptara la invitación para charlar con Carlos Marzal, pues nos pareció, pues, la verdad, digno de agradecer, porque Marzal yo creo que se ha prodigado poco en estos años. Estábamos todos esperando el nuevo libro de Carlos desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y como es él, que es bueno, de esos escritores lentos, pero que cuando entrega realmente todos nos quedamos con la boca abierta, nos ha entregado un libro, como les decía al principio, muy excepcional, porque nos habla de algo como si nos hubiera dado un trozo de sí mismo, porque hay mucha cosa personal de él y de su relación con su hijo, que es futbolista y al que ha acompañado infinidad de días al entrenamiento, a los partidos, a todas las vicisitudes de un joven prometedor en el mundo del fútbol, y a la vez nos cuenta muchas cosas de su experiencia en torno al fútbol para hablarnos en realidad de literatura, de amigos, de vida, de poesía, de ilusión, de felicidad, como él mismo pone en el título, ¿no? Y la verdad es que estoy deseando oírlo hablar con su amigo Antonio Lucas y, bueno, que les convenza a todos ustedes de que efectivamente el libro merece mucho. Gracias. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Juan, por tus palabras y por concretar también lo que es Nunca fuimos más felices. Yo no soy futbolero, no soy aficionado al fútbol. Lo que soy es muy aficionado a Carlos Marzal, tremendamente aficionado a Marzal. Soy creo que un buen hooligan de su escritura. La defiendo por donde haga falta y no hace falta defenderla mucho porque creo que somos bastantes los que coincidimos en que hemos encontrado en Carlos, desde hace ya mucho tiempo, a pesar de que es joven, a un maestro. Yo he aprendido mucho. Se agradece. Lo sé, pero es verdad. Lo de la juventud se agradece. Y es verdad. Pero yo he aprendido mucho de Carlos, he aprendido mucho escuchándolo, he aprendido mucho riéndome con él. Es un gran generador de energía hedónica y he aprendido mucho leyéndolo. Nunca fuimos más felices cuando llegó, y yo recuerdo que a Natalia Gil le dije, tengo mucho interés en ver qué es este artefacto de Carlos, que ya no sé si es novela o no, me temo que no es novela, felizmente para todos, porque no porque una novela sea poco interesante, él tiene una extraordinaria, sino sencillamente porque es un libro muchísimo más comprometido que la novela, es un libro más osado y más arriesgado en estructura, en confesión, y me atrevería a decir que en escritura. Esto es un viaje hermosísimo, es un viaje vital, es un viaje emocional, es un viaje de dos cómplices que son padre e hijo, Carlos y Carlos Navarro y Carlos Marzal. Carlos Navarro, joven futbolista, Carlos Marzal, gran poeta y gran escritor, con la misma pasión que su hijo, que es el fútbol. Y el fútbol, que en un momento dado a mí me parece algo muy ajeno a mi vida y por limitaciones mías muy ajeno a la literatura, aquí se ha convertido en uno de los motores de explosión y de las bujías más hermosas para hablar de algo que al fin y al cabo es lo único que nos importa, que son los otros, que son los demás y que es uno mismo en relación con los demás. Este libro está cruzado de amigos, cruzado de lecturas, cruzado y bien mestizado no sé cómo se diría, me he inventado eso, pero bueno, bien bastardeado mestizado de libros. Está muy mestizado bien. Es bonito y si no que lo pongan. Mestizado y bastardeado. Eso es, y bastardeado, que eso sí existe, de amigos, de lecturas. A mí me parece un atlas, o sea, un atlas para conocer mejor no solo a Carlos Marzal, que por supuesto, sino el proyecto literario tan ambicioso, tan demorado, también en el tiempo, como ha dicho Juan Cerezo, tan demorado en el tiempo que tiene la escritura de Marzal, que yo entiendo cada vez más sus pabellones de silencio. O sea, yo entiendo esa forma que tiene Carlos de abrir silencios como soles en su escritura, porque es la forma que tiene, como los buenos motores estos que hay ahora de los coches, ¿no? Que se recargan, estos que no contaminan, y Carlos si contamina solo contamina lo bueno, que se recargan con su propia inercia, ¿no? Entonces, este libro que yo he gozado enormemente, insisto, sin ser alguien vinculado ni al entusiasmo del fútbol, ni siquiera al conocimiento de las cuestiones del fútbol, pero sí estoy muy atento a la vida de la gente que quiero y de los lectores que amo, vivos o muertos, en este caso vivo, como está Carlos, por muchos años. Así que, esto como impresión de lector, aquí hay algo memorable que es no solo la amistad y no solo los libros, sino las enormes reflexiones que hay, o sea, ese quilate de vida que hay en la escritura de Carlos, porque el libro va llevándote
por territorios donde es verdad que el fútbol lo articula todo, la pasión por el fútbol, es decir, distingamos bien el fútbol con la pasión por el fútbol, por todo el contexto y toda la vibración colectiva que eso supone. O sea, es un libro abierto a todos y a todas, es un libro abierto a quien quiera disfrutar de la mejor literatura. La excusa es el fútbol porque es lo que a él le gusta, pero podría haber sido la música, podría haber sido la arquitectura o podría haber sido la cría de reptiles en terrarios, ¿no? O sea, lo importante es que hay alguien muy apasionado por algo y te contagia y te roza y te unta de esa emoción. Y que hay un gran escritor que lo que está haciendo es alquitarar la vida, es decir, te la esencia y a la vez que te la esencia te la levanta mucho, ¿no? Yo creo que hay momentos prodigiosos. Yo no me he traído mi ejemplar porque llovía y he venido caminando, pero yo tengo todo subrayado de frases que son verdaderos lemas, o sea, lemas de escritor, o sea, lemas de ciudadano, lemas de alguien que sabe muy bien a dónde quiere ir con las palabras y que lanza las palabras más lejos que la vida, que eso es lo más hermoso que tienen los mejores escritores. Dicho esto, yo creo que podíamos charlar contigo, vamos a ello. Que Vamos es a de lo que ello. se trata, que si no yo me empiezo a rizar aquí y terminan secándose las flores. Yo te decía lo del atlas de vida, pero antes de empezar un poco ya en el grueso del libro, me gustaría que nos cuentes cómo empieza la aventura de querer escribir esta carta de amor a tu hijo, que es al fin y al cabo una forma de decirnos a todos las cosas que te importan y que probablemente compartimos. Bueno, primero de responder a la pregunta de Antonio, quiero decir que estoy encantado de volver a la librería Alberti. Cuando publico un libro, si no se presenta el Alberti es como si no se hubiera publicado. Llevaba muchos años sin venir, pero solamente porque no había escrito un libro que poder publicar que poder presentar el Alberti. Yo escribo libros secretamente para poder presentarlos en casa de Lola. Y si encima es en compañía de mi carnal Antonio, bueno, pues esto es miel sobre hojuelas y felicidad absoluta. Y si además hay tan buenos amigos como los que están en el público, pues ya es el colmo, ¿no? Así que estoy encantado. No me acuerdo de la pregunta, pero voy a responder. Empezamos. Sí, ahora me viene a la cabeza. Tú sabes que yo entiendo la literatura como un género autobiográfico absoluto, ¿no? Me parece que todos hacemos siempre autobiografía. He dicho que la lista de la compra es autobiográfica, pero que un tratado de egiptología es también autobiográfico, porque un egiptólogo, ¿qué es lo que hace toda su vida? Pues estudiar momias y jeroglíficos y tumbas para al final publicar un tratado que en definitiva es un resumen de lo que le gusta, de lo que ama, de aquello a lo que ha dedicado su vida, ¿no? En ese sentido entiendo la literatura de esa forma y bueno, como en los últimos tiempos he dedicado mucha energía física, psíquica y moral al fútbol, como futbolero, porque lo soy mucho, y también como padre de un hijo que lo juega y que he tenido que ejercer de todo eso que hace un padre normalmente con un hijo que juega al fútbol, que es ser masajista, utillero, chofer especialmente, agente FIFA, psicólogo, etcétera, etcétera. Sabía que más tarde o más temprano escribiría algo de eso, ¿no? De la misma forma que si hubiera trabajado en una naviera hubiera terminado haciendo una oda a los contenedores, ¿no? Bueno, pues igual. Y en definitiva, lo que he querido hacer es lo que hago siempre y lo que hacemos los escritores. Es que no sabemos hacer más que lo que solemos hacer y lo que sabemos hacer, que es hablar de lo que nos interesa. En mi caso, es hablar del corazón humano. He dicho que es un libro cordial, en el sentido de la etimología, de cor, cordis, corazón, porque a mí lo que me interesa cuando leo y cuando veo cine o cuando voy al teatro es que me hablen precisamente de eso, de las pasiones humanas, del amor, del deseo, del odio, de todo lo que genera el corazón humano, ¿no?
Y el fútbol me parece que es un tema como otro cualquiera. Me parece, no creo en los grandes temas, no creo que haya temas superiores y temas inferiores, no creo que haya grandes cosas de las que hablar y cosas inferiores. Lo único que hay es talento. Antes lo hablábamos en la comida, en el cine, estamos muy acostumbrados a ver películas, no sé, de aviadores en la Segunda Guerra Mundial, o de una señora que le da por cultivar café en una granja de África. Bueno, y de ahí puede salir una maravillosa película de John Huston, o puede salir una espléndida novela de Isaac Dinesen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay, creo, grandes cosas de las que hablar, porque en definitiva es el talento del escritor para explorar, para hurgar en el corazón humano lo importante. Aquí está un amigo mío al que quiero mucho y al que admiro muchísimo como escritor. ¿Y quién le iba a decir que una cosa, hablando de su padre y hablando de las montañas de Aragón, iba a encontrar un público tan entusiasta, tan receptivo, y escribió una obra maestra como es Ordesa, ¿no? En el caso de Manolo Vilas. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que, en definitiva, cualquier cosa puede servir precisamente para eso, para hablar de lo que nos interesa a algunos lectores. Y de hecho es verdad, dices, no existen, o no crees en los grandes temas como el eje de la literatura, pero este libro, que coge un tema que es un tema muy masivo, pero no es un gran tema literario, está cruzado de los grandes temas. Aquí hay amor, aquí hay zozobra, aquí hay intemperie, aquí hay estupefacción, aquí hay mucha autoparodia, es decir, aquí están los asuntos todos mezclados alrededor de un tema que probablemente o aparentemente no daría mucho más de sí más allá de un estadio, y lo da, la pasión. Claro, pero es que yo creo que precisamente eso es lo que tienen que hacer los escritores, ¿no? A partir de una minucia encontrar la posibilidad de hablar de las grandes pasiones. Yo creo que la literatura es una lupa de aumento, y eso los poetas lo sabemos bien, una lupa de aumento sobre las cosas. Lo que aparentemente es minúsculo, lo que aparentemente es para muy pocos, de repente se convierte en una cosa universal y maravillosa. A mí, uno de los poemas que más me gusta de la historia de la literatura es el famoso poema de Pessoa, de Álvaro de Campos, dedicado a los callos a la manera de Oporto. Bueno, parece increíble que alguien pueda escribir un poema a los callos a la manera de Oporto, que se sirven calientes, pero que a él se los trajeron fríos, y que eso le produce una desazón espiritual y anímica, y que se convierte en un tema universal de la concordia con el universo y con el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es la literatura. La literatura es descubrir al final, en los pequeños detalles, en las minucias, algo universal que atrape al lector. Por eso no hay grandes temas universales ni escritores universales. Lo más local, lo más pequeño, lo más cercano, al final se convierte en lo universal. En algún momento de la escritura del libro, porque contados hoy hemos tenido la suerte de compartir un rato con Luis Landero, y le ha preguntado Landero y otro compañero, Juan Cruz, bueno, además de Juan Cerezo, le ha preguntado cuánto tiempo ha estado con este libro. Has contestado que unos 5 o 6 años. En algún momento, con distintos parones, ¿pensaste que quizá había una exposición fuerte más allá, porque es el libro más expuesto respecto a tu vida que yo conozco, y creo que los conozco todos los tuyos, tanto en poesía como en narrativa o cuento? Bueno, a ver, yo creo que todos los escritores somos un poco impudorosos, y no sé si impúdicos, y que en definitiva uno no ha de tener demasiado miedo a exponerse dentro de un orden, ¿no? Yo creo que es más peligroso, digamos, el énfasis en cualquier cosa que la confesión impudorosa en general, ¿no? Tengo más miedo
a la pues eso, al énfasis, a lo que se ha llamado el patetismo sentimental, ¿no? Que a la confesión, digamos, íntima. Y en eso también creo que la experiencia literaria de los poetas es muy importante, ¿no? Yo creo que la poesía más intensa desde el punto de vista espiritual y anímico es aquella que bordea lo confesional y lo íntimo sin caer nunca en lo que se ha llamado la falacia, la mentira patética, ¿no? Entonces, he estado muchos años, he dicho antes 4 o 5, pero creo que son más, porque siempre, no sé si es el método general, pero yo siempre llevo libros entre manos. Es decir, que no me importa escribir y luego dar un parón y ponerme con otra cosa. He dicho que tengo un libro después de muchos, muchos años sin escribir poemas, casi 12 años sin escribir poemas, tengo un libro de poemas ahora. Pero tengo una novela a medias que estuve escribiendo durante el tiempo en que escribía este libro, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre tener 4 o 5 cosas al retortero y no me importa mezclar, ni me importa dar parones, ni... Y entre ellas no sé... Solo sufro pensando en que no escribo poemas. Cuando no escribo poemas, no me importa. A ver, puedo vivir sin escribir poemas, pero todos estos años que he estado sin escribir poemas, siempre he pensado, coño, no escribo poemas. Eso te comprendo bien. Oye, en este libro es curioso porque también hay un recuento de ausencias, hay un recuento no notable, pero bueno, hay un recuento de ausencias que han ido punteando tu vida y te han ido contorneando a ti como escritor y como amigo de todos los o de algunos que ya no están. Claro, en eso lo hace al libro muchísimo más, incluso más humano, es decir, porque ahí hay una memoria de aquellos que ya no tenemos cerca y que sin embargo formaron parte de tu vida y son parte de esa emoción extraordinaria. Pienso en Paco Brines, por supuesto, que ha sido uno de tus grandes referentes o una especie de faro de costa. Pienso en Miguel Ángel Velasco, el gran poeta. Pienso, por supuesto, en Antonio Cabrera. Es decir, esas calas que hay en un libro que es tan expansivo, donde de repente uno se tiene que detener porque también la vida va cruzada de esas cosas. Claro. Yo creo que eso es muy importante en el libro, ¿no? Que, a ver, es un libro sobre la felicidad, sobre la dicha del padre que acompaña a su hijo a jugar al fútbol, la dicha del lector, la dicha del gozador del mundo. Pero, a ver, la vida tiene su contrapunto, como todos sabemos, y hay una parte dura, una parte amarga, una parte trágica, siempre, y que sirve como contrapunto, si no fuera... que vamos a explicar ahora de eso, ¿no? Pero probablemente lo que da valor a nuestros momentos de euforia es precisamente ese contrapunto de amargura, de tristeza, de dolor que puede surgir en algunos momentos. Y en el libro eso está reflejado. Tú has mencionado un episodio que se comenta en el libro de un queridísimo amigo nuestro, Miguel Ángel Velasco, un poeta para mí excepcional y un ser curiosísimo y queridísimo, ¿no? Bueno, y aparece ahí precisamente como un homenaje y también, como lo que digo, como una forma de contrapunto, de enfrentamiento a esos momentos de euforia y de felicidad, ¿no? Claro, es que por eso es un libro tan de vida, es decir, es un libro que tiene el deporte y en este caso concreto el fútbol como impulso, pero es un libro de vida principalmente. De hecho, no sale el fútbol en el título. Nunca fuimos más felices. Es decir, no hay un título que pueda ser más acogedor. Antes utilizabas tú que es un libro de acogida, ¿no? Pues nada puede ser más acogedor que un título como eso. Nunca fuimos más felices, porque evoca. Es un título que evoca. Es un título que va en pasado. Es decir, evoca algo y sin embargo el libro tiene algo de presente continuo. Es decir, el libro es una obra no conclusa. Es decir, no es una novela cerrada, es un artefacto
vital, pero no está terminado. Es decir, hay una parte final que deja la vida abierta. Es que la vida no se termina normalmente, ¿no? Hasta que se termina. Entonces, en ese sentido, sí, es un artefacto abierto, porque no es una novela. A ver, yo no quisiera que la gente pensara que es una novela, pero tampoco quisiera que dejara de pensarlo, en el sentido de que, bueno, hay, creo, varios libros dentro del libro. Es un diario, es un ensayo, hay una narración de narraciones, con una narración final que es, bueno, una especie de novela corta, digamos. Bueno, en ese sentido me parece que quiere abarcar distintas cosas, ¿no? Y distintos géneros, ¿no? Y quería decir algo, pero se me ha olvidado exactamente con lo que habías dicho. No sé qué. Ya me he perdido. Quería decir algo interesante. Sí, estoy seguro de que era lo mejor. Pero te lo vas a guardar porque luego va a aparecer. Y vamos a ver si aparece, pero... Luego va a aparecer. A mí me gusta mucho la idea esa que tú despliegas aquí, de que es un libro, que es un ensayo, que es a la vez un diario, que tiene una narración de narraciones dentro, porque es cierto, es así. Y yo estaba por ahí bicheando a ver qué libros de fútbol, pues había un poco en la bibliografía reciente española, tampoco para irme mucho más atrás, y te garantizo que no he encontrado nada que se parezca a esto, que al fin y al cabo es el mejor tratado que uno puede hacer del fútbol y el mejor gesto de gratitud que puede darle al fútbol, es decir, todo lo que te ha... Pero no existe un libro que tenga esto. Y es un libro además que no hace falta saber de fútbol. Insisto en que yo no sé de fútbol, no tengo ni idea de cuáles... Hablabais de unos nombres ahí en la comida que bueno, una cosa tremenda. Y pues yo qué sé, y no ha hecho falta que yo supiese quiénes son ellos para vincularnos inmediatamente a los recuerdos de la lectura que nos estaba dejando en el caso de Landero, que está leyendo ahora. Es decir, no hace falta todo eso. Antonio, esto es un libro al final de literatura, que es lo que sabemos hacer. Claro. Por mucho que tú te embarques en un pesquero y te vayas a dar vueltas por los mares y tal, al final, ¿qué vas a hacer? Un libro de escritor y hacer literatura, ¿no? Uh-huh. Y esto es al final lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer, y no hay más. Es decir, el pretexto es el fútbol, pero como digo antes, al final lo que uno quiere hacer es, la aspiración es a la literatura, a desentrañar ese artefacto complejo e inexplicable que es el corazón humano y las personas, y no hay mucho más, ¿no? En definitiva, esa es la gran aspiración. ¿Tú eres un hincha? No. Yo soy, a ver, yo no soy hincha de casi nada, no soy forofo ni fanático de casi nada, salvo de mi hijo como espectador. Ahí vamos. Y soy siempre del club en el que juega. Soy valencianista en el fútbol, pero he sido del Villarreal a muerte cuando jugaba en el Villarreal, y ahora que juega en el Castellón soy castellonista, albinegro a muerte, ¿no? Al final somos fanáticos de la gente a la que queremos, ¿no? Claro. Y con respecto al fútbol, pero con respecto a la literatura y con respecto a cualquier cosa, es decir, trato de ver las cosas como creo que la mayor parte de los amigos que conozco, con una cierta distancia, ¿no? Y con una cierta bonomía y con un cierto sentido del humor, ¿no? Me parece que el universo del fútbol y el universo en general, porque está contaminado de esas pasiones de los programas del corazón y de la tertulia gallinácea y agresiva y tal, que parece que es lo que pulula por el mundo, al final es una enfermedad, ¿no?
En el libro también hablo y hablo mal de todas esas manifestaciones que pertenecen al mundo del fútbol, pero como pertenecen al mundo en general, ¿no? La violencia, la mala educación, la grosería. La gente piensa que pertenece al mundo del fútbol, no, pertenece a la sociedad, pertenece a todo, ¿no? Pertenece a la universidad, aunque parezca mentira, pertenece a la calle, pertenece a todo. Debería de existir. Yo reivindico mucho la figura, que es una figura que pertenece más al mundo de los toros, del que también soy apasionado, que es la figura del el aficionado ilustrado. Del entendido. Más que el entendido, porque el entendido hay veces que tiene mala prensa y mala reputación, ¿no? El entendido, detrás de cada aficionado al fútbol hay un entendido, hay un seleccionador, pero en el mundo taurino, que es un universo que yo amo profundamente, como tú, yo creo que se produce con más frecuencia que en el mundo del fútbol la figura del aficionado ilustrado, que conoce la tradición, que conoce la historia, que conoce de verdad aquello que ama profundamente, y es una figura para reivindicar también en el universo del fútbol. ¿A ti el fútbol cómo te ha ayudado? Porque no quería, ¿por qué no preguntar así una cosa un poco más solemne? ¿De qué te ha salvado? A mí me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado, yo lo jugué de joven, como tantos. Yo creo que quien lo juega de joven y de niño trata siempre de salvar en sí mismo esa infancia. La idea, ese gran título de Fernando Savater de la infancia recuperada, que es un hallazgo maravilloso, eso es lo que pretendemos hacer casi todos, ¿no? Recuperar nuestra infancia y salvarla, mantenerla, que prosiga en nosotros siendo adultos, ¿no? Entonces yo, durante el tiempo en que lo jugué y que lo pude jugar, me enseñó, bueno, pues lo que enseña el fútbol, enseña sacrificio, disciplina, a festejar la victoria y a relativizar la victoria y la derrota. Es una escuela de vida, el compañerismo, el conocimiento de las distintas clases sociales. Mi hijo juega al fútbol con gente que no tiene nada que ver, con las que no se roza nunca, ni en el colegio, ni en la calle, y son sus grandes amigos, y los conoce por el fútbol. Bueno, pues eso también me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, yo creo que es una ética también, ¿no? Hay que intentar ver en nuestras pasiones, en las buenas pasiones, una ética. Yo creo que hay una ética del fútbol, igual que creo profundamente que hay una ética verdadera y auténtica en el toreo y en lo taurino, ¿no? Cuando lo leáis, si no estáis en ello ya, o si estáis en ello, quizás estéis de acuerdo, yo creo que es un libro que también tiene esa audacia y esa sagacidad de hacer de la figura del hijo, que es un poco el depositario de esta aventura y quien prende en Carlos la emoción por el deporte de esa otra manera. Pero hay una cosa muy interesante, que es que no es su hijo no es un partido de vuelta contra la vida. Es decir, no coges al chaval y lo haces tu partido de vuelta por aquellas cosas que en un momento dado. Y eso está muy bien traído, es decir, o por lo menos bien encontrado. Es decir, no hacer de la pasión propia con el hijo un burladero, ¿no? Es decir, o una revancha. Bueno, a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que no, lo intento, pero a ver, a mí no me gusta la idea cuando hay mucha gente que critica el que los padres tratamos de recuperar un asunto perdido que sublimamos a través de los hijos. Pues por supuesto que sí, claro que sí, es que es inevitable. A ver, ¿quién no quiere que su hijo sea feliz tocando el violín si lo que le gusta es el violín? Si a ti te ha gustado la música y tocar el violín, pues quieres que tu hijo sea violinista de la Orquesta Sinfónica de Viena, si puede ser. Si a tu hijo le gusta jugar al billar, pues lo que tú procuras es que sea un gran... Ahora, es verdad que
por lo menos intento en mi caso que eso no sea un disparate, que no sea una locura y que no llegue a la demencia, ¿no? Pero al final yo creo que todos los padres proyectamos en nuestros hijos parte de nuestras esperanzas, al menos como partícipes de su felicidad, ¿no? Queremos que sean felices haciendo lo que... Y eso es una forma también de proyectar fantasmas y de proyectar sueños, ¿no? Esto es literatura, o aspira a ser literatura, que en definitiva también es ficción, aunque sea ficción introspectiva, ficción autobiográfica. ¿Qué te voy a contar, no? Eso que llamaba Caballero Bonal, la novela de la memoria, ¿no? La novela de la memoria, claro que sí. Uno hace memoria, es decir, también novela, aquello que recuerda, ¿no? Por supuesto, al final, bueno, ¿qué hacemos cuando escribimos? No, tomamos un poco de distancia con respecto a nuestra vida, a las cosas que nos han ocurrido, y escribimos y novelamos. Y en definitiva todo eso es ficción, y cuando decimos ficción queremos decir, creo, en definitiva, autobiografía, ¿no? Palabras para explicar nuestra aventura en el mundo mediante la aventura que corremos con el lenguaje. Y antes citaba lo de la autoparodia. Yo creo que hay otro gesto de inteligencia en el libro, que es ese hombre que se mira y también, bueno, pues sabe sacarse de algún modo punta, buscándose pues esos momentos un poco más histriónicos que todos tenemos en circunstancias en las que algo nos apasiona mucho, y sobre todo si quien nos apasiona es el protagonista de la aventura, que es nuestro hijo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que además está en tu poesía, está en algunos de tus poemas, sobre todo en la primera parte, está en tu libro de relatos, es decir, esa condición también de quitarle solemnidad. Yo creo que eso es un ingrediente fundamental, ¿no? El mirar con una cierta distancia lo que hacemos, el procurar no solemnizar, el procurar no pontificar, el mirarse con un poco de sentido del humor. A mí los escritores que más me gustan son humoristas en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Manolo ha hablado muchas veces de Cervantes, sí. Él es un gran humorista en el amplio y en el gran sentido de la palabra, ¿no? Hay que mirarse con una cierta ironía, en la ironía, en la autoparodia, en el quitar hierro a las cosas del mundo, está, creo, la verdadera profundidad, ¿no? No se puede ser sublime sin interrupción, como dijo un poeta, pero lo que no se puede ser es grandilocuente o tremendo sin interrupción. Eso sería un aburrimiento agotador. No queremos eso, ni para los novelistas, ni para los poetas, ni para los filósofos, ni para los amigos. No. Hay un momento de que haces una alineación de poetas que a mí parece una cosa extraordinaria, que eso va a dar muchísima discusión, ya veréis. Bueno, no sabes. Ya te han llegado... Ya llega todo el mundo. ¿Por qué pones a este de reserva y no pones al otro de delantero? Claro, es que a cada... ¿Y por qué? Y tal. Bueno, me han dicho de todo. A Juan Ramón, o a Santa Teresa, o a San Juan. Es decir, a cada uno le da su papel en el campo. Yo no entendí muy bien cuál era cuál. Ya vas a reprocharme alguna ausencia. No, alguna inclusión. Yo estoy muy de acuerdo con todos los nombres. Lo que no sé es si su lugar en el campo era el corresponde, el que venía. Pero esa alineación, ¿tú la recuerdas de memoria? Es que me gustaría que... No, la verdad es que no la recuerdo, pero eso me ha costado algún disgusto. Así ya. Detrás de cada español hay un seleccionador, un utillero también, un periodista deportivo, un listillo. Yo digo que esta es mi contribución al universo del enterado, el enterado del fútbol, ¿no? Pero es que detrás de cada escritor y de cada crítico literario hay también un seleccionador nacional de escritores, ¿no? Claro. Y hace su lista. Y Cervantes, sí, pero Lope no. ¿Y por qué, coño, Góngora sí y Quevedo no? ¿O por qué no los pones al mismo nivel? Pues esos son
aunque los escritores nunca hablamos de eso, Sí, porque sí, eso también, verdad. los escritores cuando nos reunimos hablamos de fútbol, o hablamos de toros, O de toros, o de lo que hablamos toque. de lo que sea, pero nunca de literatura. No, es difícil, Bueno, sí. yo quería permitirme el capricho, porque entiendo la literatura también como una forma de concederse caprichos, de hacer mi selección nacional de escritores y ponerlos en sus posiciones y tal. Y hago una también de hispanoamericanos. Sí, también, ¿Eh? sí, Y, sí. bueno, y ahora me llegan las selecciones internacionales de poetas vivos, de tal, y me paso el día rectificando, diciendo, no. Y al final siempre hay que decir lo que dicen los seleccionadores, que es, esta es mi selección, yo sé más, tengo más información que Que vosotros, ustedes. como dice Luis Enrique, Sí, y no hay nada más que hablar. Bueno, pues qué suerte que el equipo sea de fútbol. Ya ser de ping-pong ya está muerto, pues solo puedes poner dos. Estás completamente Y jodido. los reservas. Y los Mira, reservas. y los reservas. y los reservas. Y los reservas. Oye, me gustaría, si nos avanzas algo del libro de poemas o de los poemas o de lo que ha sido todo este proceso de Bueno, 12 pues años. nada, Así es. pues, pero tan sencillo como que quería escribir poemas y no salían y no llegaban, ¿qué te voy a contar, no? Ya. La poesía, eso cuando uno lo cuenta, hay veces que parece absurdo, pero es real. Es decir, que si uno fuera capaz de sentarse y escribir un poema cuando quiere, los poetas publicaríamos libros todos los años. Claro, cada 2 meses. O cada 2 meses, ¿no? Bueno, pues eso no ocurre. Y a mí me ha ocurrido durante mucho tiempo. He estado escribiendo otras cosas, me curaba del mal de no escribir poemas, escribiendo artículos, escribiendo novelas, escribiendo tal. Pero en mi corazoncito había ese dolor profundo y auténtico de no escribir poemas. Bueno, pues con la pandemia, como a tantos nos ha pasado, regresó el gusanillo y bueno, y en el último año, un año y pico, he escrito un libro que tiene un título provisional, que es Euforia, Ujú. Ah, es muy marsaliano. que es marceliano, Sí. y marsaliano. bueno, ya veremos en qué queda, ¿no? Pero estoy contento con el resultado. La verdad es que, sobre todo, estoy contento con el hecho de haberlo escrito, ¿no? Porque como estaba Ya. tanto tiempo sin escribir poemas, pues me ha encantado volver a escribirlos. Sí, con los poetas que ya tenéis mucha atención por parte de los que venimos detrás y de los que están en paralelo y tal, sucede algo muy singular. Joder, ¿cuánto tiempo lleva Marzar sin escribir poemas? Uf, muchísimo. Bueno, pero ha hecho un libro de fútbol. Ya, pero ¿poemas? ¿Cuánto tiempo lleva? Es una cosa que yo ya tengo comprobadísima. Es decir, no, pero hombre, hizo ahora, publica los artículos de arte. No, ya, sí, bueno, pero los poemas. Y es curioso que... Luego dirán, estaba mejor que escribiera prosa. Bueno, puede ser, pero dudo mucho que contigo suceda eso. Y esta euforia tiene que ver de verdad con un sentido eufórico. ¿O Bueno, es- sí, tiene que ver, hay poemas de gran celebración del mundo y de la vida, y hay contrapuntos, ¿no? Como en este libro, hay digamos, poemas que son, bueno, son odas y hay también elegías, ¿no? Pero eso, bueno, eso yo creo que nos pasa a todos los poetas. No hay ningún poeta en el mundo que sea totalmente hímnico o totalmente elegíaco, ¿no? Antes hablábamos del último libro de Paco Brines, ¿no? Donde muere la muerte, bueno, que es un libro maravilloso, que es un remate fantástico a toda su obra. Bueno, ahí está todo su universo, ahí hay poemas que son profundamente elegíacos, profundamente de despedida del mundo, de llanto por el universo y por la vida, y hay otros que son de celebración, ¿no? Y de recuerdo intenso del amor, de la pasión física. Bueno, yo creo que al final todos los poetas mezclamos una cosa y otra. Mezclamos lo hímnico y lo elegíaco. También, como en este libro. Es que hay un último capítulo del libro que no destripo nada porque no es una sorpresa que haya que esperar hasta el final para encontrarla. Está ahí porque consideró Carlos que era el lugar donde debía estar. Se llama Prórroga. Es la última parte del libro. Y es el recuerdo y, digamos, la minuta
de lo que sucedió aquel día tan malogrado y tan fatídico en el que uno de los grandísimos amigos de Carlos, un excelentísimo poeta como Antonio Cabrera, bueno, pues tuvo aquel accidente fatal y letal. Y ese capítulo, claro, a mí me sobrecogió mucho cuando lo leí. La verdad es que fue uno de los momentos en los que el libro me sobrecogió de verdad, porque no esperaba llegar a ese relato, ¿no? Y yo no sé si eso era una deuda que tú tenías también, el de contarte. Sabes, estuviste allí, sabes la historia mejor que nadie. Pero contarte en letra, en escritura, aquel zarpazo tan jodido. Pues sí, por supuesto que era una deuda, digamos, que tenía con mi amigo, y al mismo tiempo era una forma de exorcizar todo aquello que pasó. Para los que no lo sepan, si leen el libro lo encontrarán y lo entenderán, pero bueno, ocurrió en mi casa de veraneo, una casa que tengo en la sierra, durante una maravillosa comida entre amigos, fantástica, durante un día excepcional. Habíamos comido, habíamos bebido, estábamos en la cumbre, en la ola de una celebración. Antonio Cabrera, el magnífico poeta y gran amigo, salió al patio de mi casa a jugar al fútbol, precisamente a tocar el balón con mi hijo, que entonces tenía 10 años, y se le escapó un balón, tropezó, cayó contra una pared, y bueno, eso le produjo un latigazo cervical y bueno, una tetraplegia de por vida, ¿no? Bueno, aquello fue una catástrofe, como imagináis, sentimental y vital, por supuesto para Antonio, pero para todos los que estuvimos allí y para todos los que lo vivimos, ¿no? Bueno, eso fue durante mucho tiempo un drama, pero Antonio Cabrera, y Antonio hizo una entrevista maravillosa, un reportaje para la televisión No, para El Mundo. Y para El Mundo. Este otro amigo, no me acuerdo ahora. Y para El Mundo, maravillosa, en donde Antonio Cabrera nos dio a todos una lección de vida, una lección de todo, de espiritualidad, de soporte del mundo y de la vida, y nos demostró que en definitiva nadie tiene derecho a decir nada en contra del mundo, cuando hay alguien como Antonio, que no renuncia precisamente a eso, ¿no? Bueno, Antonio siguió escribiendo, siguió amando la vida, amando el mundo. Nos dijo que antes su relación con el universo era distinta. Antes él iba al mundo, iba al universo, y ahora tenía que esperar que el universo fuera él, que el mundo fuera hasta sus sentidos. Bueno, y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces yo comprendí que si él nos daba esa lección, ninguno de nosotros tenía derecho ni a repudiar, ni a hablar mal del mundo, ¿no? Y en cierto sentido, la parte final del libro es eso, es un homenaje a la alegría, es un homenaje a la vida, es un homenaje a la felicidad, a través de una tragedia, a través de la tragedia que sufrió Antonio, pero con la que nos enseñó a todos, creo, una verdad profunda y definitiva. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad sobre el libro, sobre si Carlos realmente es del Madrid o no es del Madrid, como parece que sea. Soy del Valencia, pero en segundas nupcias, me declaro más madridista que culé. Bien. Yo creo que todos los seres humanos al final están empujados a tomar ciertas determinaciones y ciertas decisiones drásticas en el mundo, y una es la de si son un poquito más madridistas o un poquito más culés, ¿no?
a pesar de que sean zaragocistas, osasunistas o rayistas, y en definitiva, si me tengo que declarar un poco más merengue o culé, soy un poco más merengue. Pero bueno, soy más valencianista que otra cosa, ¿eh? Perfecto. Entonces, Y también, es que me gustan tantas cosas, es que me habría encantado, por ejemplo, ser de Bilbao para poder jugar en el Athletic de Bilbao, que eso solamente lo pueden hacer los vascos. Es verdad. Que es una todos los hinchas, todos los aficionados al fútbol tenemos una herida original, que es la de no poder jugar en el Athletic de Bilbao. Es verdad, a mí me habría encantado. Ahí me hace recordar una cosa de esas, una genialidad esas de Ansón, cuando dirigía el ABC, eso que llama el ABC verdadero, que te la sabes. No, Es una no. genialidad, porque saca una portada en la que había ganado el Atleti de Bilbao algo y dice, victoria del Atleti de Bilbao, el único equipo con 11 españoles en su... Sí, con es que es todos los verdad, vascos, es que es verdad. con 11 españoles en su alineación. Claro, el PNV allí tirándole martillazos, pero me parece una genialidad. Pues Es que es así, es así. es así, sí. Pues eso, nunca fuimos más felices. Yo creo que, vamos, vais a alucinar como yo he disfrutado y he alucinado con pensar que hasta me podría llegar a gustar el fútbol si lo radiase Carlos Marzal. Y es un libro que cuando uno termina de leerlo, por cojones, con perdón, te tienes que ir a ponerte We Are the Champions, porque es la única banda sonora de la que uno sale y señalarte los pulgares, con los pulgares la camiseta, porque has terminado un libro que es pura vida. Antonio está destinado al fútbol en los próximos años. Pues como no sea idutillero, ¿cómo voy a hacer yo? Que para mí ha sido un placer leerlo, ha sido un placer reencontrarme con Carlos, al que ya he dicho que es un hombre no solo al que admiro, sino al que quiero. Y por supuesto animar en todo lo que sea necesario a la lectura y la adquisición de este libro, porque no hay libro igual, y ahora lo digo sin coñas, no hay un libro igual en la literatura española, no solo porque hable de fútbol, sino porque habla de algo que al fin y al cabo somos todos nosotros, que es un conjunto de pasiones, un conjunto también de esguinces, morales, emocionales, sentimentales, y todo eso está ahí puesto pues en un padre que le habla a un hijo y a la vez nos va replicando a los demás esos ecos hermosos de las palabras bien asimiladas, ¿no? Todo tuyo. Muy bien. Bueno, Con presentadores así da gusto. hemos cumplido el tiempo, porque esto de Instagram nos echa a la hora, ¿no? Enseguida, sí. Muchísimas gracias, Bueno, Antonio. nada, por favor, un placer. Espero Encantado. que esa euforia sí. la traigas también debajo del Hombre, por brazo supuesto, pronto, por supuesto. Y me ha emocionado también mucho el recuerdo que has tenido con Cabrera, con Antonio Cabrera, Estuvo aquí además. que también vino a presentar Claro. sus libros Libro aquí, antes de- Claro. y venía de vez en cuando, algún sábado que venía a Madrid, venía siempre a saludarnos, tan cordial, tan pajarero, que le encantaba. Bueno, era un ornitólogo estupendo. Siempre de pájaros compartíamos esa pasión. ¿no? Tiene un libro maravilloso de haiku sobre pájaros, Sí, que es sí, tierra en el aire. sí. Muy bonito. Y yo lo recuerdo siempre como caminando, porque me contaba los recorridos, que Claro. hacía, los paseos que hacía. Tenías que venir allí, porque vas a ver a la Calandria, vas a ver... Es que él nos llevaba a los marjales y nos llevaba por ahí a ver las grullas y ver, sí. Era un ser luminoso como lo eres tú, Carlos. Así que muchas gracias por esa luz. Bueno. Muchísimas gracias.